Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar al decanato de la facultad, por supuesto, por... ¿Tienes que encender? ¿Hay que encender o...? Ahora, vale. Eso, bueno, decía que en primer lugar muchísimas gracias al decanato de la facultad por darnos esta oportunidad de haber, bueno, hecho un proyecto diferente dentro de esos proyectos que se están realizando en este hall desde un tiempo a esta parte, ¿no? Desde que este decanato ha cogido el testigo y bueno, pues está siendo una facultad muy activa, que es algo que nosotros teníamos claro ya pues hace más de 4 años cuando empezamos a desarrollar actividades aquí en la facultad. Y bueno, pues uno de los espacios más interesantes probablemente o más que más curiosidad nos atraía, ¿no? Pues fue el sótano, siempre fue el sótano de la facultad, al que habíamos pasado ya unas cuantas veces, como digo, en aquellos años, pero ya hace un año pues bajamos de nuevo a raíz de, bueno, pues de otros proyectos y nos dimos cuenta de que esta colección de máquinas de escribir que se extiende por prácticamente una pared y media del sótano, pues tenía que volver a salir a la luz y bueno, ocupar el espacio que un día ya había ocupado. Pero teníamos muy claro que no debía ser desde una manera, bueno, pues demasiado tradicional, ¿no? O demasiado tipográfica, que es lo que a lo mejor en un primer momento sí que habíamos pensado, una catalogación más... Bueno, pues eso, más tradicional, siempre con la idea de la exposición. De hecho, ya en el primer contacto que tuvimos con Natalia, le escribíamos, y lo leo, recuperar, o lo que queríamos era recuperar parte de los materiales que están abocados a ser desechados y que pueden adquirir una vida muy útil a través de una catalogación y exposición en el hall, ¿no? Entonces la idea de exponer ya estaba presente desde el primer momento, pero también, incluso en algunos mensajes entre nosotros, hablábamos de la posibilidad de poder transformar estas máquinas, pero sin quedarnos tampoco en un simple ready-made, ¿no? Entonces, bueno, pues fuimos pivotando a lo largo de estos tres conceptos, a lo largo de estas tres posibilidades para bueno, pues proponer una exposición, pero como digo, a la hora de exponer las posibilidades son múltiples, ¿no? En un primer momento sí que nos habíamos centrado un poquito más en lo que es el objeto, ¿no? De hecho, todavía está bastante presente esa huella del objeto en toda esa primera fase de la exposición, pero poco a poco nos dimos cuenta de que, como egresados, ¿no?, en el grado de Historia y de Historia del Arte de la facultad, la disciplina histórica en sí misma, ¿no?, tenía que estar relacionada con nuestra propia experiencia en el descubrimiento de estas máquinas de escribir. Y en este sentido son paradigmáticas unas palabras de Enrique Moradiellos en su libro El oficio del historiador, en las que afirma que la primera tarea del historiador es descubrir, identificar y discriminar esas reliquias dispersas que pasarán a ser las pruebas, ¿no?, las fuentes primarias sobre las cuales el historiador levantará su relato. Esto es importante porque lo nuestro fue un descubrimiento en un primer momento, ¿no? Entonces, un descubrimiento desde el punto de vista de la disciplina de la historia, ¿no? Las encontramos allí como restos de otra época y entonces empezamos a darles, bueno, pues un planteamiento diferente, más relacionado con la siguiente cita que voy a citar del propio Moradiellos, en la que dice que el objeto de estudio de la historia no es el pasado, sino que, bueno, pues ha de ser otro objetivo, porque el pasado es un tiempo ya acabado, un tiempo finito, incognoscible por lo tanto por la ciencia. Y bueno, pues de ahí fuimos vinculándonos más con los postulados de la arqueología del saber de Michel Foucault, en los que, bueno, pues él deja muy claro que el archivo no es lo que recoge el polvo, ¿no?, de lo que ya fue o de los enunciados que antes ha de vivir, sino que es lo que nos va a permitir hablar o decir cosas nuevas. En este sentido, esta metáfora nos venía muy bien porque, bueno, pues el espacio del sótano es un espacio de archivo, de acumulación, como iremos viendo más adelante, pero que, bueno, pues realmente nos daba infinidad de posibilidades para poder, bueno, pues mostrar, ¿no?, o transmitir a través de estas máquinas o de estos objetos que se encontraban en él. Pero quizás el giro más interesante de la exposición, o lo que nos ha llevado más a conformar el resultado tal y como ha salido, es la obra del libro de los pasajes de Walter Benjamin, en el que, bueno, pues queda claro, ¿no?, que los objetos del pasado no son objetos muertos, ¿no?, sino que se activan, ¿no?, se activan
críticamente cuando entramos en contacto con ellos, ¿no? Desde el presente. Entonces, esa idea de la activación es la que va a predominar, sobre todo en esa última fase, en esa segunda fase, que pues montamos ayer y que, como decía previamente antes, había que premiar, ¿no?, a los estudiantes que viven en esta facultad y que pudiesen ver el desarrollo en esas dos fases. Y esa activación, que veremos un poquito más tarde en qué consiste, pues es lo que ha, yo creo, vertebrado el resultado final de esta exposición. Y como este proceso pues se divide en dos fases, y decía que la primera está más centrada en el objeto, hay que pararse a hablar del objeto que prima, ¿no?, en esta exposición, que es el de la máquina de escribir. Y por eso ahora mi compañero Guillermo va a hacer una breve profundización en lo que es la historia de este objeto, que nos resulta cercano, pero a la vez tan alejado, porque precisamente es un objeto que nosotros, los más jóvenes, no hemos vivido, ¿no? Entonces, esto es otra fotografía de aquí del sótano, y ahora ya pues le doy la palabra a mi compañero Guillermo. Bueno, muchas gracias también a todas y todos los que habéis venido. Y vamos a seguir un poquito, en este caso, con esa línea o desarrollo de la investigación. Habíamos visto esas máquinas, estábamos Javi y yo reflexionando, conversando, y empezamos a plantearnos o hacer ese discurso hacia atrás. En un primer lugar, centrándonos en cómo nace esa máquina de escribir. No voy a hacer un discurso especialmente extenso en esa línea de lo que, o la evolución de este aparato, pero sí que me parece interesante marcar ciertos hitos para ver también cómo evoluciona la máquina de escribir dentro de los diferentes espacios sociales o los espacios temporales en el que se genera, se desarrolla y termina por desaparecer como elemento útil o práctico dentro del día a día de la sociedad. En un primer lugar, a lo largo del siglo XVIII, principios del XIX, varios intentos de generar una escritura autómata, capaz de no necesitar las manos escribir con plumas, sino que se va poco a poco desarrollando diferentes máquinas, unos grandes cachivaches que no tenían una velocidad de escritura como igual sí que podemos pensar que puede ser la máquina, y poco a poco esos inventos se van afinando hasta que Scholz y Gilden, dos americanos, se alían con Remington, una famosa marca que seguramente les pueda sonar porque es una empresa armamentística. Una empresa armamentística que a finales del 19 estaba empezando también a desarrollar esas primeras armas de fuego más técnicas, mucho más individuales, consiguen alinearse y generar este primer invento. La propia imagen habla por sí sola, algunos nos puede recordar incluso una de las primeras máquinas de tejer, ¿no? Esas máquinas también que tienen inicio en este momento, una línea también muy similar a esas formas de hacer de finales del 19, líneas onduladas, una máquina muy decorada y que tiene o de la que tenemos varios elementos que van a trascender a lo largo de la historia de la máquina. Dos de ellos son claros. Uno es el teclado QWERTY, QWERTY, que es el teclado que seguimos teniendo hoy día, que utilizamos tanto en nuestros portátiles como móviles. Tenía una función clara, son máquinas que tenían por dentro mucha mecánica y que resultaba fácil que se atascara. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues en esos prototipos principalmente buscaron una estructura del teclado que permitiera escribir un poco más lento por la distancia de algunas letras que se usaban más y que el mecanismo no se atrapara o no se encasquillara tantas veces como hacían esos primeros prototipos. Y el segundo elemento clave es la aparición de ese personaje, en este caso, que tenemos aquí una de las primeras mujeres en utilizar la máquina de escribir, es decir, la implementación o la aparición de la mujer en relación a la máquina de escribir. Una línea que se va a mantener durante todo el siglo XX, ya que algunos estudios hablan de que el 90% en los años 60 de personas que utilizaban las máquinas de escribir en empresas eran mujeres. Es decir, la persona que se encargaba de llevar la máquina de escribir en ella, la persona que tenía la tipografía, no la mecanografía adaptada, trabajo, estudio para poder escribir rápido, normalmente era la mujer. Era uno de los núcleos, ¿no?, de esa incorporación que a lo largo del siglo XX se va añadiendo o se va haciendo cada vez más visible en el mercado laboral. Si quieres, pásame. Pero todo esto llega al punto, una máquina de escribir como en los años 70 del siglo XIX no acababa de desarrollar o mantener
una gran extensión de ventas. En un espacio de Estados Unidos consiguieron ampliar o generar un foco donde esa máquina se utilizaba, pero no sería hasta, como ya bien digo, esos años de los años 20, sobre todo, que la máquina entra de lleno en la estructura social que se estaba generando tras la Primera Guerra Mundial. Traigo dos ejemplos que nos van a ayudar, que ilustran muy bien y que me sirven especialmente para hablar de esta estandarización, de esta aparición constante de la máquina, ya no solo como una herramienta, sino como un elemento, como dice, por ejemplo, en un reciente libro publicado por Ignacio G. Galán, un arquitecto en una obra que se llama Furnishing Fascism, que es pues el amueblar el espacio del fascismo en los años 20, habla de cómo este tipo de elementos empieza a condicionar el espacio. No se adapta, como en esa primera máquina que hemos visto, es un mueble que se puede introducir en una habitación, sino que la propia máquina condiciona todo ese espacio. Lo podemos ver con, por ejemplo, este pequeño fotograma de la película The Apartment de los años 60. Claramente vemos cómo la máquina condiciona el espacio, pero también ese puesto de trabajo. Encontramos cómo la persona se adapta a esa máquina, empieza a tener una relación directa uno a uno, donde esa persona que escribe se tiene que colocar de una postura concreta, tiene que colocar su mesa desde un espacio y unas dimensiones concretas para poder utilizar esa máquina. Por otra parte, el otro ejemplo que extraigo, por ejemplo, de esta revista de auto, una revista de coches, mecánica, Mundo Moderno, años 20, con un anuncio bastante curioso, un poco diferente a lo que sí que puede haber el resto de Europa, y es esa visión tanto bastante romántica de la máquina, casi como una aparición divina que tenemos con esta mujer que está viendo, ¿no?, cómo todos esos problemas de esa persona que empieza a escribir se solucionan con una máquina, en este caso Olivetti. De nuevo tenemos a esa mujer como un punto, o sea, el género femenino como un punto clave en la introducción de la máquina, ya sea la máquina o la mujer lo que va entrando en el mercado laboral, pero es interesante esa relación entre ambas, que nos va a llegar tras ese espacio, esa estandarización, tecnificación, adaptación a ese mundo moderno. Realmente la máquina de escribir es uno de los inventos que más representan esa etapa de los años 20, por cómo se expande la burocracia, se empieza a generar un gran sistema estatal a principios de esos años 20, donde tanto Europa como Estados Unidos empieza a ampliar de una forma masiva todas esas relaciones, ya no solo diplomáticas, sino comerciales, y la máquina no dejaba de ser un elemento clave en todo ese camino. A lo largo de los años 50, 60, va cambiando esa percepción. Un poquito en ese análisis hegeliano de antítesis y síntesis final, encontramos dos ejemplos que nos sirven también para ilustrar esa pequeña evolución de la Olivetti como marca insigne de las máquinas de escribir, y como hay un gran número en el hall, con dos puntos, ¿no? En primer lugar, la Valentine de Sostras, uno de los grandes diseñadores de mediados del siglo XX, de los años 60, segunda mitad de los años 60, 70, forma parte del grupo Memphis, un conjunto de personas que empiezan a diseñar de una forma mucho más divertida, empiezan a luchar en contra de esa sistematización, ese intento de entender el diseño como algo puramente pragmático, y desarrolla esa Olivetti Valentine, que no tenemos ningún ejemplo aquí por razones obvias, y es porque era una máquina para escribir fuera de la oficina, que se crea única y exclusivamente para ser un artículo para llevar fuera, exportar. Como podéis ver en este anuncio, de nuevo la mujer, en este caso, también vais a ver que cambia esa percepción de oficinista a un modelo dentro de un espacio paradisiaco, el propio avión, o una discusión como podemos ver abajo. Poder transportarla y escribir en cualquier parte. La máquina de escribir, en esos años finales de los años 60, empieza a moverse. Pero por otra parte, empieza también a aparecer otro elemento clave, y es el procesador de texto, que Evelyn Berezin, una exiliada ruso, o sea, judía, bueno, que era de origen judío, que se exilia de la Unión Soviética a principios de los años 30, 40, se exilia en Estados Unidos, empieza a trabajar en diferentes empresas de tecnología de aquel momento, y viendo las grandes problemáticas que tenían que llevar a cabo, ¿no?, muchas de las oficinistas que trabajaban con esa máquina de escribir,
problemas que tenía esa máquina de escribir: no podíamos borrar, no podíamos quitar un párrafo, saltar dos para abajo. Genera este primer procesador de texto. A finales de los años 70, se me ha olvidado añadir la fecha, en el 71 tenemos este elemento especialmente poco dinámico, ergonómico, pero que tiene dos características clave. Puedes borrar, puedes ver todo el texto, puedes quitar párrafos completos, puedes generar espacios nuevos entre párrafos, y que no deja de ser, en el fondo, la muerte anunciada de esa máquina de escribir. La función clave de poder modificar esa forma de pensar, esa forma de escribir que se había llevado hasta los años 70, va a ser también el origen de lo que luego sería el primer Word en el año 83, el principio de los ordenadores y ese procesador de texto como elemento insignia, como bien digo, de una nueva era que acabaría también por terminar o por cerrar esa etapa del puesto de oficinista, algo que también comentaba, por ejemplo, Evelyn Berecín, cómicamente, diciendo que yo quería generar un producto para quitar grandes problemáticas de las oficinistas, y al final terminé por quitar el propio trabajo de los oficinistas, porque cualquier persona podía escribir mucho más, de una forma mucho más cómoda, casi también desde cualquier sitio, con esta nueva herramienta. Bueno, y ahora creo que es el momento, ¿no?, de pararnos un poquito en esa teoría, ¿no?, que ha sustentado toda la exposición, ¿no? Nosotros teníamos las máquinas y a partir de ellas fuimos construyendo ese relato teórico, no fue al revés, que podría haberse dado también tener un conocimiento teórico amplio sobre el tema y luego producir la exposición, pero claro, como nosotros lo que habíamos descubierto eran estas máquinas, pues a partir de ahí fuimos dándole una vuelta, y por ejemplo, pues todo lo que explicaba Guillermo era un atractivo bastante importante, ¿no?, para realizar la exposición. Podríamos haber hecho o haber tratado de esbozar una historia de la máquina de escribir que nos habría dado mucho juego, precisamente por todas esas contradicciones o esas evoluciones también del acero al plástico, de los grises a los colores, ¿no? Pero en realidad, pues eso, desde el principio teníamos muy claro que queríamos ir más allá, porque, bueno, pues de partida aceptamos la imposibilidad de volver a la máquina de escribir, pues como era antes, ¿no?, como un uso original, ¿no? Y entonces, bueno, pues no estábamos tan interesados en si se había realizado en Alemania, si se había realizado en México, en Francia, en España, que hay distintos ejemplos entre las máquinas que tenemos aquí en la facultad, ¿no?, de distintos países, o si cambiaban las características de la Olivetti 90 a la 98, no estábamos tan interesados en eso, sino que lo que nos interesaba era todo eso que todavía podíamos decir a partir de ellas, ¿no? Y por eso el primero de los textos que hemos traído aquí, que es el de la suciedad, ¿no? Hemos jugado un poco con el juego de palabras entre la suciedad y la sociedad, ¿no?, para hablar de ese primer momento de descubrir las máquinas en el almacén, pues se apoya sobre las teorías o los postulados de Jane Bennett, quien en su obra Vibrant Matter pues acepta, ¿no?, que estas máquinas, que la materia en realidad tiene una agencia, una capacidad de actuación. Esto se sitúa claramente en contra de los postulados del pensamiento tradicional, que considera que el ser humano tiene esa capacidad de actuación y la máquina es un objeto pasivo, ¿no?, en frente a la actividad del humano. Aquí nosotros ya desde el principio dejamos muy claro que no es eso lo que queremos, ¿no?, o que no es eso de donde partimos, porque la máquina va a estar constantemente apelándonos, y por eso es importante empezar por esta máquina que aparece cubierta, que, bueno, podría ser una referencia a Jean-Claude y Cristo, pero realmente no lo es, ¿no? No hemos cubierto un gran edificio como hacen ellos, sino que lo que hemos cubierto es esa máquina para que aparezca, pues no tanto como una herramienta, sino como un bulto bajo esa cubierta, entroncando un poquito con las ideas de Félix Duque, quien en sus obras habla de la cosa, ¿no? ¿Qué es la cosa? Pues la define en contraposición al objeto como ese ente, ¿no?, que todavía vive, que todavía tiene cosas que decir, que no está inerte y que, bueno, pues todavía tiene algo de ocultación, y por eso esta máquina se sitúa oculta, y yo creo que a todos nos ha dado ganas de levantar, ¿verdad?, la tapa y descubrir qué es lo que hay debajo. Entonces, bueno, pues ese juego, ¿no?, que también se da un poquito con la cosa, con la idea del descubrimiento, pues es el que estaba presente en ese inicio, ¿no?, de la exposición, y que va a dar paso a luego lo que va a ser la siguiente zona, que nos va a hablar un poquito más de la acumulación que
que se da en ese espacio del sótano. Sí, hombre, un poco siguiendo desde esa casi monumentalización de la máquina que tiene esa primera fase, más sencilla en tanto a texto y aproximación de la propia máquina, tenemos por otra parte ese concepto del Kippel, ese elemento que nace un poco de la obra de Philip Dick, que luego sueñan los androides con ovejas eléctricas, que tiene origen o que es la adaptación luego más famosa de Blade Runner, con su secuela que hace no tanto, que 2049, ¿no? Se llama, que mantiene un poco esas líneas y que en un futuro distópico plantea que hay una sustancia, se va retomando en varios momentos del libro, esa sustancia que acaba por cubrir todo, ¿no? Que todo se acaba convirtiendo en Kippel, ese desecho. Todo que tenía forma, que tenía utilidad, que tenía una razón de ser, termina por perderla y añadirse a ese conjunto de cosas que no tienen forma, no tienen capacidad de agencia, como es lo que sí que queremos presentar en esa primera fase, ¿no? La posibilidad tal vez de que las máquinas se puedan pensar o podamos pensar en estas máquinas en otra dirección y que podamos llegar a otros puntos a través de ellas, ya sean estas máquinas como pueda ser cualquier otro objeto del pasado. Y bueno, pues por explicar un poco también por qué elegimos esa estantería, bueno, yo creo que visualmente nos recuerda a lo que vimos nada más entrar, ya no vimos esa máquina tapada, sino ese conjunto informe que es difícil de definir, separar, catalogar en un primer momento, cuando no tenemos conocimiento, hemos perdido la memoria, nosotros no tenemos, yo no tengo constancia al menos de utilizar esas máquinas, de determinar cuál era eléctrica, cuál no, cuál podíamos catalogar, no, incluso ahí tenemos un proyector de diapositivas, es un conjunto de elementos de los cuales al intentar o realizar ese intento de clasificación en un primer momento no podíamos porque, bueno, como cualquier ciencia en un primer estadio no alcanzaba a entender qué estaba viendo en ese montón de cosas que había perdido esa función de máquina de escribir para el oficinista y adelantar muchos trabajos burocráticos. Sí, al final era una especie de conjunto que estaba en pausa, ¿no? Estaba como sin saber muy bien qué hacer. He tenido mi función y ahora estoy aquí abajo acumulándome y no sé qué hacer, ¿no? Entonces, pues por eso también descartamos un poquito esa idea, ¿no? de catalogación, que nos parecía bastante inmensa. Hubiese merecido la pena, sí, porque ya solo de estar ahí con ellas y de conocerlas más, pues nos apetecía dedicarnos, ¿no? a esa labor de catalogación. De hecho, hicimos un primer intento con un Excel, con una especie de inventario que, bueno, quedó un poco a medias. Y entonces ese intento fallido de catalogación, pues también lo hemos querido reflejar en la exposición con unos pequeños casi posits, ¿no? En los que hemos escrito una catalogación mucho más sensorial, mucho más sencilla, ¿no? En la que, bueno, pues se puede leer: esta máquina está rota, esta máquina no sabemos si es eléctrica, esta está funcionando pero está sucia, ¿no? Y entonces voluntariamente pues hemos querido dejar esa constancia de nuestro fallo, ¿no? O de nuestra incapacidad para llegar a todo ello, porque no lo hemos vivido, no conocemos tanto sobre ellas y porque también seguramente ya estuvieran inventariadas. De hecho, bueno, no he colocado aquí la fotografía, pero muchas de ellas tienen el número de inventario de la Universidad de León, entonces ya en otro momento alguien hizo esa labor y volver a hacerla nosotros pues no tenía mucho sentido. Y como representación de ese espacio del sótano, pues estas máquinas, a diferencia de lo que vamos a ver después, están todavía sucias, todavía conservan ese polvo, esa suciedad que te deja las manos negras solo con tocarlas, Entonces cambia mucho con respecto a lo siguiente que vamos a ver, que es esa zona de la autopsia, ¿no? En la que se presentan unas máquinas impolutas, limpias, abiertas, ¿no? Y que en realidad, pues tienen gran relación con la obra, ¿no? de Jussi Parikka, que una geología de los medios, en la que, bueno, pues él considera que todas estas máquinas son una especie de estrato, ¿no? De estrato geológico, porque él lo que indica es que todo parte, o antes de que pudiésemos hacer estas máquinas, antes de que pudiésemos hacer estos materiales, todo ya había existido en forma de minerales, de rocas, de tierra, ¿no? que se había formado geológicamente previamente a nuestra intervención, a la intervención humana, y entonces él las visiona de esa manera, y por eso nosotros hemos querido abrirlas por completo, esas máquinas, y porque también
bueno, pues es un poco el primer conocimiento que nosotros tuvimos de ellas, un acercamiento mucho más al objeto, mucho más técnico, ¿no? De cuáles son las partes, cuáles son, por qué funciona de esta manera, por qué funciona de esta otra, ¿no? Estamos acercándonos al objeto, pero todavía casi como un cadáver, como algo inerte que está en pausa, como decía antes, y por eso de ahí esa idea de la autopsia, ¿no? Y luego veremos que para nada es así, es un poco el proceso en el que nos vamos dando cuenta de que estas máquinas no son solo un amasijo de engranajes, ¿verdad?, que se abre ante nosotros, ¿no? Hay una de ellas que a mí me gusta particularmente, que es la segunda, empezando por aquel lado, en la que se puede ver la máquina abierta y entre medias la única pieza que sujeta la máquina toda unida. O sea, está abierta, pero no se puede abrir más porque hay una pieza que lo une todo, ¿no? Entonces, esos detalles que a lo mejor a simple vista pues son difíciles de ver, están presentes, están pensados y bueno, pues bueno, nos resultaban interesantes de cara a hablar de esta autopsia y a colocar esas otras máquinas que juegan un poco con esa idea del invento, ¿no? De aquel momento, de todo lo que prometían ser y que no llegaron a ser y se quedaron un poco en esa tierra domesticada, ¿no? Que dice Jussi Parikka, al quedar, bueno, pues deshechas de esa función que tenía o despojadas de esa función que tenían en un primer como un estrato más. De hecho, volviendo un poquito a ese final, ¿no? Ese inicio de procesador de texto, también sacamos una de las últimas Olivetti de ese principio de los finales de los 80, principios de los 90, que es esta máquina que tenemos a la derecha del todo, que podéis ver en la imagen y que luego fuera podemos tranquilamente explorar, que ya tiene una pequeña pantalla, ese inicio de procesador de texto. Tenemos unos pequeños también disquetes que permitían guardar cierta información, aplicar ciertos contenidos del texto y que, bueno, pues sigue también esa línea de estratificación que habla Parikka. Ya desde un aspecto habíamos pensado en un primer lugar también traer algún tipo de materia prima, ¿no? Como para hacer esa línea completa más visual, ¿no? Desde un bloque de hierro, de plástico y como también, y se me olvidaba comentar antes, también como ese bloque de plástico, o sea, ese bloque de metal también evoluciona, como se puede ver, a esas máquinas de plástico más electrónicas, ¿no? Frente a esos años 20, o que también se mantienen, ¿no? en esas últimas máquinas de los 60, 50, esas Olivetti línea 90, línea 89, de repente pues vamos viendo como el plástico, como con Sotsas, también va apareciendo esos nuevos materiales que van sustituyendo el anterior. De nuevo, esa genealogía de materiales, de objetos que van poco a poco sustituyéndose uno a otro. Sí, y además en uno de los momentos de pensar la exposición, que menos mal que no lo hicimos así, porque habíamos pensado incluso en hacer una especie de montón, ¿no? de tierra o de rocas que jugase un poco con esta idea, pero menos mal que no lo hicimos porque habríamos dejado el hall, ¿verdad? Un poco peor de lo que está ahora. Y bueno, pues juega un poquito también en esta línea, yo creo, ¿no? Bueno, ahora por seguir un poquito la línea de la exposición, que hemos visto que está bastante marcada en fases, llegamos a esta de los pupitres, que, bueno, queríamos plantear una propia imagen que teníamos en nuestra mente y que, como podéis ver aquí, hábilmente he conseguido consultar a la inteligencia artificial, pues ver la marca abajo con cuál la he hecho, y que presenta pues una imagen que a nosotros se nos contraponía un poco, ¿no? Que generaba una cierta tensión, y era, sin olvidaros esas pantallas verdes de supermercado, que era la utilización de máquinas de escribir en las clases. Nosotros, personas nativas digitales, partíamos de haber en un 85%, algún compañero seguía utilizando apuntes, se siguen haciendo apuntes a mano, sigue siendo común que al menos 1, 2, 3 personas, un porcentaje, igual no menos del 20, sí, 10, 15% de las clases siga haciendo esos apuntes a mano, pero que todos, en la gran mayoría, utilizamos ordenador. Ya ordenador a veces cada vez menos, aparecen cada vez más tablets. Yo mismo estoy hablando y tengo las cosas escritas en una tablet. Y en ese juego de cómo nosotros nos hemos imaginado, cómo hemos vivido esa realidad, la contraponíamos a lo que podía ser esa antigua facultad, esas antiguas clases con unas máquinas que, cuando salgáis fuera, veréis que también son poco prácticas, ¿no? Son máquinas que pesan bastante para llevarla entre dos hacia ese pupitre,
y que para nada tiene que ver con la propia realidad que vivimos, o sea, que se pudo vivir cuando esas máquinas tenían esa utilidad o seguían teniendo esa vigencia dentro del sistema universitario. Un autor que rápidamente también acudió cuando creamos, o sea, nos vino a la mente, no es que habláramos con él, cuando hablábamos un poco de esta idea del anacronismo, en contraponer a esa imagen, era George D.D. Huberman, un personaje muy interesante por cómo plantea esa nueva visión también de las imágenes, ¿no? Esa capacidad de poder que tienen ellas y la también negación de la propia realidad que quiere presentar, la propia falta de objetividad que muchas veces tiene la imagen, y cómo muchas veces en esa propia imagen que nosotros tenemos contraponemos elementos que históricamente están completamente desfasados, no existe esa relación. A través de una instalación bastante performativa queríamos acercarnos a esa, ¿no? Jugar un poco con ese posible cortocircuito y también un poco jugar con esa supervivencia un poco del gesto. Como entendíamos que no se escribía, pero sí que se escribe, hoy día escribimos con máquinas de escribir, o sea, con ordenadores, perdonad, porque esto a veces, máquina de escribir, a veces nos liamos hasta nosotros mismos. Queríamos jugar un poquito con esa contraposición, pero a la vez también ese gesto que tiene el escribir en portátil, el escribir en tablet, que sí que realmente tiene mucho que ver con esas máquinas de escribir. O sea, no deja de ser una supervivencia que tiene ese gesto y que a día de hoy se mantiene. Y que no deja de ser también una estela que tiene la máquina de escribir, como el tipo de teclado QWERTY, y que, bueno, pues de alguna manera se puede o buscábamos realmente expresarlo a través intentamos expresarlo a través de este pupitre, que parece más una escenografía, pero que tiene todas estas contraposiciones, ¿no? Este continuo ver cosas, pero a la vez no entender, pero a la vez como ver ciertas similitudes a lo que podríamos hacer hoy día, pero a la vez no tener que ver esa función de la máquina, en este caso concreto, con cómo se utilizan hoy, por ejemplo, los ordenadores, ¿no? Esos procesadores de textos avanzados realmente. Es un juego irreal, ¿no? O sea, nadie iba con las máquinas de escribir a clase como hacemos hoy con los portátiles y las colocaban ahí que ni caben en el pupitre, ¿verdad? Entonces, pues es un juego irreal con el que, bueno, teníamos muy claro desde el principio que queríamos jugar. Que bueno, un poco Huberman, ¿no? Cuando habla de esa, que la imagen muchas veces tiene mucha más memoria que nosotros, ¿no? Nosotros poniendo esas propias máquinas sabíamos que si alguien las mira va a poder encontrar tanto similitudes con su mundo actual como similitudes con el mundo de esa persona si ha vivido esa época de las diferentes máquinas que tenemos aquí. Otra de las ideas que recorrió desde el principio la exposición y sobre todo en este caso está muy vinculada con lo que estamos viendo aquí es la idea de la nostalgia. La nostalgia hoy en día muchas veces es casi como un lugar común al que se llega deseando algo que ya no está y bueno, pues eso, ese pasado tal como fue, que es irreal, ¿no? Que es algo al que no se puede volver o a lo que no se puede volver y que siempre va a tener pues ese prejuicio del presente, ¿no? Esos juicios del presente y que van a alterarlo, entonces nunca se va a replicar ese pasado tal como fue. Y esa nostalgia muchas veces lo que crea, muchas veces son imágenes un poco quiche, un poco desfasadas, ¿verdad? Que no era con lo que nosotros queríamos vincularnos, ni mucho menos. No queremos volver a ese pasado como había sido, creo que lo he dicho antes, ¿no? Sino que comprendíamos un poquito la nostalgia más en el sentido en el que lo trata una autora, Svetlana Boym, que dice que la nostalgia no desea el pasado tal como fue, sino un tiempo perdido, ¿no? Una temporalidad que ya no puede recuperarse y precisamente partiendo de esa base de que no se podía recuperar, nosotros estructuramos el discurso que, bueno, pues va a vertebrar toda la exposición y que aquí queda muy claro, ¿no? En ese juego consciente, en ese juego voluntario del anacronismo. Y que además coincide que con las máquinas de escribir pasa algo y es que hay muchos nostálgicos de la máquina de escribir. De hecho, hay una página que bueno, lleva tiempo sin actualizarse, pero que es de las primeras fuentes que encontramos que sistematizaba un poco estos diferentes tipos de máquinas, que es una página de web que se llama Olivetianos, que podéis imaginaros que es como un grupo de fans, de personas que trabajaron en las diferentes fábricas de esta empresa y que bueno, se reunían anualmente a recordar, a hablar de esas máquinas de escribir y casi como pues, un elogio a ese tiempo que ya no existe y que ellos vivieron y que recuerdan pues, cada vez con más cariño porque evidentemente el tiempo elimina todos sus puntos negativos que podía tener esa máquina de escribir. Sí, la construcción de identidades en base a
cualquier cosa, ¿no? Es algo común hoy en día. Y bueno, este es el texto de los pupitres. Y ahora el clack, ¿no? Sería esa última parte, lo que hemos añadido ayer, porque bueno, pues es en la parte en la que ya se va a poder escribir. Esos pupitres que veíamos tienen máquinas, pero no funcionan. Y ahora hemos colocado unas cuantas máquinas en las mesas laterales y una máquina en el centro, porque el escribir es lo que va a activar a esas máquinas, ¿no? Este es un concepto un poco, a lo mejor, complejo visto así de primeras, pero en realidad hemos pasado, ¿no? por los distintos estadios, ¿no? Desde esa suciedad, desde esa pausa, ¿verdad? Hemos visto lo que decía Foucault, hemos visto lo que decía Benjamin, ¿no? De que las máquinas necesitan, o de que en este caso las máquinas sí necesitan activarse desde el presente, y por lo tanto no podíamos dejar pasar la oportunidad de que nosotros, desde esa nostalgia de no haber vivido, ¿no? este tiempo que ya fue, pues pudiésemos vivir de otra manera, no recordar, no repetir, sino vivir de otra manera la relación con la máquina, y esa relación solo se activa para ambos desde el clack, ¿no? Desde el clack de la tecla. Esto es un concepto que se relaciona con la intracción, no interacción, sino intracción perdón, se me ha ido el nombre de la autora, Karen Barad, sí, en el que, bueno, pues ella dice que en una relación los elementos no estaban previamente, sino que esa relación es la que hace que ambos emerjan, ¿no? que esos elementos emerjan como uno, y con esa idea, ¿no? de emerger como uno es un poquito con lo que hemos querido jugar en ese título de la exposición y en esa frase final que dice humanos técnicamente máquinas, porque nosotros desde un primer momento como seres humanos siempre hemos utilizado herramientas para transmitir la escritura, no escribimos de manera autónoma, sino que necesitamos hacernos uno con la herramienta y poder así escribir, y bueno, pues esa comunión con la máquina es lo que nos permitía, ¿no? decir humanos técnicamente máquinas, y es lo que nos permitía también repensar críticamente toda esta exposición, la manera de escribir también hoy en día, ¿no? Aquí hay una frase en la que se dice todo es real, ¿no? Habla del golpe, la mancha, la hoja, son cosas mucho más físicas. El pensamiento pesa, la tinta falla, la máquina se atasca. En la modernidad líquida, ¿no? que tenemos hoy en día y a la que, pues sobre la que distintos autores han escrito, darnos cuenta de que ahora escribimos casi de una manera, o hemos prácticamente banalizado el gesto de escribir, porque escribimos en todos los lugares, en todos sitios, con cualquier cosa. Antes había que sentarse frente a la máquina, era un gesto mucho más consciente, mucho más solemne, ¿verdad? Y de ahí que hayamos hecho un poquito ese espacio central en el que uno puede sentarse, mirar las máquinas que tiene delante y escribir, siendo consciente de que no puede equivocarse, porque si te equivocas queda esa huella, queda esa mancha, no puedes hacer el control Z, ¿no? que hoy pues sí que podemos constantemente hacer y repensar y repetir, e incluso eliminar el mensaje cuando ya lo hemos mandado. Entonces, pues queríamos sentar a la persona que vea la exposición frente a esa máquina y obligarla a hacerse uno, o obligarle a hacerse uno con ella, y pues convertirse eso en humanos, ¿no? técnicamente máquinas. Y perdón, y nada, pues eso, la exposición un poquito finalizaría con esta parte, y sí que os invitamos a escribir en estas máquinas, porque pues así vais a experimentar una relación diferente, ¿no? Ya no vais a acercaros a las máquinas, nos ha pasado a nosotros, de la misma manera que lo hacíamos antes, cuando las veíamos ahí en el almacén y nos acercábamos a ellas desde la fascinación de eso que había pasado. Yo creo, yo he escuchado a mi madre siempre contar, ¿no? Cómo escribía con la máquina de escribir, en fin, esas cosas que nosotros no hemos vivido, y que ahora, al escribir con ellas, pero en una nueva función, pues nos van a hacer que siempre cuando veamos una máquina de escribir las pensemos de una manera diferente a como lo hacíamos antes, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Sí, siguiendo un poquito esta línea de cómo escribir, también nos planteamos un poco una última fase, ya tras poner esta máquina de escribir en el centro, pero también máquinas de escribir a los laterales, para que si alguien no quiere acercarse a esa máquina en un papel protagonista dentro del hall, lo puede hacer de una forma un poco más íntima en esas mesas, en un espacio lateral, un espacio donde tampoco sea el foco, ¿no? Porque también es jugar un poquito, ¿no? Con esa idea de también ser observado, o poder observar desde los laterales, que todos hemos vivido
cuando hemos estado en el hall trabajando o haciendo cualquier tipo de actividad. Por ir un poquito hacia esa línea, como ya digo, esa última activación, hemos planteado también, creo que evidentemente las máquinas de escribir, incluso en el propio espacio en el que nos encontramos en este salón de grados, tienen muchas activaciones, tienen mucha continuidad. Hoy día el arte también las ha tomado, ¿no?, como parte de ese material artístico, pero creo que también es interesante hablar de esa memoria, no desde ese punto únicamente nostálgico, sino como un lugar de enlace. ¿Cómo lo planteamos? Bueno, pues tenemos este taller pensado para ese último día de exposición a las 11:30, que tenemos inscripciones abiertas, que pedimos voluntarios tanto mayores como jóvenes, personas que han vivido con esas máquinas, que han trabajado, como personas que no lo han hecho y que tienen esa aspiración de, si tienen curiosidad, conocer cómo funciona ese mecanismo, pero también cómo funcionaban esos mundos, ¿no?, como esta imagen que tenemos de los años 60, en los que escribir era, en máquina de escribir, valga la redundancia, era una constante, ¿no? Era una cotidianidad dentro de ese espacio. Sí. Sí. Y por otra parte, traigo aquí una pequeña imagen de ese concierto, esa pequeña obra de La máquina de escribir, del Leroy Anderson, más cómica, un poquito más alegre, pero que sigue un poquito también en otra línea que no hemos desarrollado o no hemos hecho conscientemente dentro de la exposición, pero sí que igual en esta fase de activación empieza a aparecer más, que es la parte sonora de la máquina de escribir. Tanto es así que buscando, investigando, ¿no?, en esa historia de la máquina de escribir, es interesante ver que en los años 60 surge otra máquina de escribir, que es la máquina de escribir silenciosa. Se creó una máquina que esos diferentes engranajes no sonaban como esa otra máquina de escribir, que no había ese timbre al pasar de línea. Pero fue un fracaso, nadie la compró. A la gente le gustaba, por algún motivo, les gustaba poder escuchar, o el traqueteo de esas máquinas, ese clac continuo, tenía algo que permitía o hacía ver que el resto de gente no quisiera abandonarlo en esas oficinas. Tanto es así que ese traqueteo, ese clac, ese timbre, toma fuerza y, por ejemplo, algún compositor, como bien digo, Leroy Anderson, realiza esta pequeña obra de unos 5 minutos donde la máquina de escribir se convierte en protagonista de la orquesta. ¿Cómo lo queremos transmitir? ¿Qué queremos hacer? Pues de nuevo también abrimos inscripciones, buscamos que la gente quiera participar en un diálogo con ese grupo de los Juegos del Alambre, un pequeño grupúsculo de la Orquesta de Juventudes Musicales, que dialogue de alguna manera a partir de unas pautas, a partir de unos materiales, con ese traqueteo y los propios instrumentos que tenemos en esa orquesta. Orquesta, máquinas, en búsqueda de crear pues unas sonoridades, en este caso, que combinen ambos instrumentos, ¿no?, convirtiendo a la máquina no en una sola obra de arte, sino en otro posible uso dentro de nuestro mundo, donde ese pragmatismo de las herramientas pierde la función originaria de la máquina. Decía Félix Duque que la cosa, ¿no?, esa cosa, pues donde puede reaparecer, o en uno de los campos en los que puede reaparecer, es en el arte, ¿no? Y entonces pues hemos querido juntarlo, las distintas expresiones artísticas en las que puede aparecer esa cosa vinculada, ¿no?, con estas máquinas de escribir, y así cerramos un poquito más completo, ¿no?, y más interactiva también la exposición, o el proyecto artístico, mejor dicho, que una exposición, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sin más dilación podemos acercarnos, ver las cámaras, sí, podemos hacer un turno de preguntas y ahora después pues nos acercamos a ver las máquinas también, si queréis. Sí, Félix. Hola. Por respecto a antropología, sabéis que la Universidad de León tiene un museo, el MULE, y en el MULE hay también máquinas de escribir, aparte de otros muchos animales, aves. Bueno, pues una visita de las que voy bastante frecuente allí, porque ya lo utilizo. Bueno, yo fui profesor estoy jubilado, pero fui profesor de bioquímica, en biología y veterinaria. Bueno, pues me resultó muy curioso, es una anécdota. Una niña de unos 6 años o así iba con el abuelo a la exposición del museo y pasaron por el laboratorio donde está de física química. Y había una máquina de ese tipo con el papel puesto. Y le dice, abuelo, esto es más moderno que el ordenador. O sea, esto es muy viejo. Dice, no, abuelo,
que tú aquí das, ¿vale? Y sale a la vez el papel escrito. En el ordenador no, tienes que darle un señal para que salga en la impresora. Y no, pues ahí... Eso lo hablábamos, y es que hay un elemento de carácter físico mucho más marcado en las máquinas de escribir. Pero no porque en la era digital no lo haya, sino porque en la era digital no lo vemos. O sea, en la era digital el clac del teclado no se transporta solo al ordenador, sino a grandes servidores, grandes edificios donde ese carácter físico, ¿no? del accionar o ese engranaje está guardado de alguna manera en esos grandes espacios que, como digo, no es que no existan, no es que desaparezcan, se conviertan en etéreos, sino todo lo contrario, sino que se guardan, ¿no? en grandes edificios. Por eso sí, muchas veces pasa que vemos como más claramente ese mecanismo a través de estas máquinas. Y luego también bueno, aparte de allí en el MULE, aquí en la Biblioteca Central también tienen una colección de objetos antiguos catalogados. El MULE pasó por los sótanos de aquí para recoger. Claro, sí, me imagino. Como recogió mapas físicos, geográficos. Sí, nos decían que todo lo chulo que había en el sótano Es ya no está. impresionante, si no habéis visto, daros una vuelta está en el antiguo edificio de Minsk. Sí, por eso realizar algo más catalográfico no tenía tanto valor. Lo remarco porque nos lo han dicho, ¿no? Hay gente que nos ha dicho sería interesante haber catalogado, ¿no? Pero bueno, eso ya está hecho. Nosotros queríamos algo más. Yo llegué aquí de profesor y yo utilizaba la pizarra. ¿No? ¿Veis por ahí gente con bata blanca? Sí. Pues será porque, ahora ya no creo que merezca la pena ponerse la bata, era porque la tiza para que su mujer o no me riñera me ponía la bata blanca para la tiza, por el polvillo. Entonces utilicé la tiza, cuando me jubilé ya pues daba el botón y aparecía el PowerPoint y todo eso, pues, Sí. mucho más bonito. La tiza tendrías que utilizar la blanca en biología, imaginaos el que dibuja un ave o una planta, pues tenía que llevar 10 tizas, la de rojo, pero ya no digo. Claro. Yo que solo utilizado la blanca. Pero las reacciones, pues, es que en los últimos años me están pagando por no trabajar. Bueno, claro, va evolucionando, ¿no? La tecnología y bueno, pues aquí, pues eso, queríamos dialogar con la tecnología anterior desde otro punto de vista, simplemente, ¿no? Bueno, no sé si alguien más, sí. Yo diría, bueno, no de alguna por la exposición como la ponencia está muy bien, sí. Me ha sorprendido la profundidad teórica que hay, en verdad, en cada aspecto. Y yo sé, había visto un vídeo hace tiempo en el que un profesor había prohibido el ordenador para tomar apuntes. Entonces un alumno era que protesta llevó una máquina de escribir. Y pero la sorprendía que la gente pues también se preguntaba, decía, claro, se quejan del ordenador, pero antes esto hacía mucho más ruido, ¿no? Es como que anda más importante ruidos. Entonces sí que es interesante esa idea, ¿no? De cómo la máquina, la imagen de la máquina nos ha sobrevivido como individuos manipulándolo y el imaginario colectivo, ¿no? Y también me surgió la pregunta, ¿no? Que hasta qué punto no se llega a clase por la aparatosidad evidente, sino también hasta qué punto las máquinas estas que son trazos de aquí grandes objetos de lujo, ¿no? No todas las máquinas tenían cada familia. Bueno, realmente se utilizaba, o sea, se estandariza sobre todo la máquina dentro de esos espacios burocráticos. O sea, en los 20-30, donde más aparece o donde se empieza a desarrollar sobre todo es en esos lugares que requieren pues una gran organización de datos e información. Por eso tiene tanto éxito a partir de esas décadas, porque hay un boom, un gran desarrollo económico que permite o que busca ser auxiliado en este caso por esas máquinas. Luego es verdad que como los productos de Sostas, esa Valentine, ese intento de convertir la máquina en un elemento ya no necesariamente de lujo, pero sí en un elemento de no trabajo, sino un elemento de fuera del trabajo, ¿no? O sea, el choque fue tanto porque era un elemento que estaba muy pensado para trabajar en ese contexto. Pero yo creo que sí que luego en la era de consumo sí que se expande, ¿no? Cuando se abaratan también los materiales. Otra vez es un poco un anacronismo, pero yo lo pienso un poco con los ordenadores de mesa. Creo que a lo mejor cuando éramos más pequeños nosotros, como que en cada casa había un ordenador de mesa que era el que utilizábamos todos, ¿no? Pues yo creo que la máquina también durante un tiempo
más breve, ¿no? Por cómo luego fue surgiendo la tecnología, pues también fue eso en algún momento dado. Yo creo que en las casas, ¿quién no ha oído decir, mi abuelo tenía una, ¿no? Entonces yo creo que nosotros ya hemos vivido, o vamos, hemos tenido cercanos a gente que ya la tenía en sus casas. Pero sí, en un primer momento sí que podían ser, por el coste evidentemente, de lujo, igual que los ordenadores más punteros al principio, pero luego se han ido estandarizando, se ha abaratado el coste y sí que se han expandido. Yo escribí mi tesis doctoral en máquina. Claro, propia de casa. Y hacía las gráficas, en mis rúbricas gráficas, pues en papel vegetal, con Rotring y la regla. Claro. Y ahora, en mi clase nadie llevó máquinas de escribir. Además, en una de ciencias es muy difícil. No quiere escribir, no le ponen una fórmula de la glucosa Claro. espacial. Claro. Bueno, a ver, terminamos con esta diapositiva que daba título a lo que queríamos explicar, con esa estantería, mesita, una llave inglesa, inglesa, una estantería y una mesita, porque bueno, pues todo lo que hemos visto está muy bien, toda la parte teórica que hemos explicado y que ha dado forma a la exposición, pues está muy bien, pero en realidad luego estas cosas del mundo del arte, ¿no? y de las exposiciones y de la gestión cultural tiene detrás a otros actores principales que pasan mucho más desapercibidos, que son, pues eso, una llave inglesa que no pensábamos que fuese a ser tan necesaria y que tuvimos que volver a casa a buscar para desmontar una estantería imposible de desmontar casi por momentos, ¿no? Que tuvimos que desmontar con mucha paciencia y luego pues una mesita que casi hubo que negociar con ellos, con la biblioteca, ¿no? Que era quien la tenía, para que nos la pudiesen ceder para la exposición. Entonces también ese reverso, ¿no? De todo lo teórico, de todo lo que hemos explicado antes, pues serían estos 3 objetos que dan título a la ponencia de hoy y que bueno, pues también queríamos terminar con ellos. Bueno, pues muchas gracias.
río porque ríe tu portero y repite porque toreo. Paso 3. La postura de manos debe ser correcta. Dedos estriados. Pulgar cerca de la barra espaciadora. Y ojos en teclas y papel. Paso 4, importante. Recordad mover el papel cuando se termine la línea. Paso 5. Recordar quitar las mayúsculas antes de ponerlo en Paso 1. Coger el papel, alinearlo en el margen izquierdo y derecho. Paso 2. Escribir qué tipo de texto, todo mayúsculas o no. Paso 3. Saludar si es necesario. No. Esperar si es necesario. Uno, componer piezas musicales con el sonido de las teclas. Escribir más Virginia Merisca. Puede usar el sonido para cronometrar el tiempo. Para hacer ejercicios con los dedos. Para hacer pesas con los pies. Para saltar por encima. Un, dos, tres.
de la máquina de escribir es el mar. Hoy está lloviendo, pero ayer hizo mucho frío. 1, 2 y 3, 4 y 5. Juventud, divino, creo. O es lo que escribimos antes. Hacer una colección de máquinas. Qué actividad más chula. Yo que no tenía que pensado venir. Decidir el tipo de texto es importante. 1, 2 y 3. Para saberlo primero es ajustar los márgenes. Hoy viernes 27 de febrero. La máquina también sirve para escribir una poesía de amor. Ay, se me quedan las letras pilladas. Y no sé qué escribir. De eso no es correcta. Pero Pausinco recordar quitar las mayúsculas antes de quitar los nombres. Creo que me estoy quedando sin papel. Nuevos usos. Componer piezas musicales. Marcar un ritmo. Virginia dicta. Podemos utilizar la máquina para componer canciones, para poner flores y para escribir. Hola, ¿qué tal? Hace mucho que no estás por aquí. La verdad que... Hola, adiós. Eliminar los cascos es el primero de los nuevos usos que le damos a la máquina de escribir. También lo utilizamos como creación y para ejercer.